Pues hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por venir, por acompañarnos en esta, la segunda jornada del curso de Introducción al Arte Contemporáneo, que lleva por título ¿Qué se debe? Artistas contemporáneos rinden cuentas con sus referentes. Y en esta ocasión me acompaña Anónimo García, que forma parte del colectivo Homo Belamine. Homo Belamine es un colectivo que se creó en el año 2012, que básicamente tenían como misión pues, cuestionar o dinamitar los dogmas de algunos colectivos, y ya sabéis que eso entraña un riesgo y en alguna ocasión esas acciones pues, han tenido consecuencias dramáticas, como probablemente ahora nos cuente Anónimo. Y bueno, le preguntaba esta tarde a Anónimo cómo quería que lo presentara, si se sentía cómodo con la etiqueta de artista, y me ha dicho, bueno, no tengo ningún problema, como si me quieres llamar embustero. Y yo he seguido ahí dándole vueltas, digo, bueno, quizás seas outsider o ácrata, o... Finalmente él ha resuelto considerarse cínico, se siente cómodo, así que aquí tenemos a un cínico. Imagino que él también nos dará alguna pista ahora para interpretar esto último. Y bueno, obviamente todas las acciones que realizan, por supuesto la publicación de fanzines, pues guardan relación con los medios de comunicación en general, por supuesto con Internet, más específicamente con las redes sociales y con todo lo que han traído. Y bueno, cuando lo invité, lo llamé por teléfono, le pregunté que si había algún artista con el que sintiera alguna deuda, a un nivel más obvio o más sutil, y claro, yo esperaba que me dijera pues los punkis o algún dadaísta quizá, algún situacionista, y finalmente resolvió con un surrealista, que era algo que yo esperaba y que obviamente me encantó. Así que os voy a dejar con esta conferencia sobre André Breton y su semilla de la confusión. Muchas gracias. Bueno, siempre hay que empezar con las conferencias. Hola a todos y muchas gracias a todos por venir, a Tatiana por invitarme y al CENDEAC por acogerme. Es muy especial estar aquí, ya que llevamos un montón de años cancelados, así que las gracias son dobles, ¿no? Bueno, vamos a hablar de André Breton. No soy ninguna evidencia en el tema, pero hay cositas que me gustan de él y os las voy a intentar contar. No sé qué nivel de conocimiento sabéis de quién es André Breton o no, porque os voy a dar unas pistas por si acaso alguien está despistado, pero es, como ya sabréis, el papa del surrealismo. Lo que me interesa de André Breton, más que su producción literaria, es la vida. A mí me interesa en general más la vida de esta gente, cómo compaginaban la creación con el vivir, ¿no? Eso es la verdadera obra de arte. Y en el caso de los surrealistas me parece bastante interesante. Entonces, esta actitud ante la vida, sobre todo, ¿no? Que va más allá de escribir un libro o hacer una poesía. Entonces vamos a dilucidar más bien eso que su obra literaria. Y bueno, Breton era un tipo muy colérico, se enfadaba muy fácilmente, estaba encandilado por la magia, por el azar, salía a encontrarse con lo maravilloso, también tenía etapas muy depresivas, le gustaba mucho el espiritualismo. Bueno, claro, venimos de Freud, ¿no? Y entonces aquí se abre todo el mundo de la psique, el subconsciente, por supuesto. Estamos hablando de surrealismo. Entonces, de repente, ¿qué había ahí dentro? La escritura automática, que ya conoceréis también, que promulgaban ellos. Pero bueno, también el oscurantismo, el esoterismo. Le encantaban también piezas de arte de otras culturas. En un viaje en Estados Unidos, cuando estaba exiliado, se fue a visitar las tribus y entonces se quedó maravillado, las tribus norteamericanas, indias, se quedó maravillado por sus figuras de artesanía, pero para los indios no era más que otro guiri más al que venderle artesanías, ¿no? Pero para él era muy importante eso.
Y bueno, esa es un poco la figura de André. Él también era muy conocedor de arte y se dedicó a ello, de arte de su época, ¿no? De vanguardias, se dedicó a ello y se ganó la vida pues comerciando con arte a un nivel muy precario porque no tenía dinero, ¿no? Comerciando para otros, vendiéndole cuadros. Hablaremos de esto más adelante porque lo despiden y cosas así, pero bueno, un poco por hacer un retrato robot de André Breton. Y voy a partir de una frase suya, que es esta, que se la dice a Luis Buñuel en el entierro de un surrealista en 1955. El escándalo ya no es posible, querido Luis. Por supuesto, André Breton y los surrealistas se habían dedicado a escandalizar a todo Kinski 30 años atrás. Pero pues ya en los años 50, pasada la Guerra Mundial, el mundo había cambiado y la premisa de la que parto y a partir de la cual creo que se formula esta frase es que las cosas con las que los surrealistas se escandalizaban ya están tan integradas en la sociedad que ya no despiertan este mismo escándalo, ¿no? Y la pregunta que vamos a recorrer un poco su vida y la pregunta que voy a lanzar es si eso es así y si luego se puede escandalizar. Obviamente la respuesta es sí, porque vemos escándalos todos los días, ¿no? Y ahora más que nunca casi. Pero bueno, vamos a ver en qué Breton se equivocaba y en qué no. Entonces, otra frase de André Breton: transformemos el mundo, dijo Marx, cambiemos la vida, dijo Rimbaud. Para el surrealismo estas dos consignas se funden en una. Entonces, el surrealismo promueve una revolución. Estamos en los años 20, la revolución política por excelencia es el comunismo, como todos sabemos, y André Breton tiene una relación muy difícil con los comunistas, a los cuales les adula mucho al principio, forma parte del Partido Comunista Francés, le mandan a no sé dónde a hacer informes sobre el carbón y está muy enfadado porque esto a él ni le interesa ni sabe nada, entonces él puede hacer otras cosas, pero no hablar del carbón, ¿no? Y bueno, el resto de los siguientes años ya se verá todo conflictos con los comunistas y básicamente expulsará a todos sus amigos porque se pasan al comunismo y abandonan el surrealismo. La diferencia, bueno, la iremos viendo poco a poco, pero lo fundamental en Breton es unir arte y revolución, ¿no? Y vamos a ver en qué consiste esa revolución y en qué se diferencia del comunismo. Aquí hay un documento que me gusta especialmente, que está firmado por todos los surrealistas en 1925. En realidad lo escribió Antonin Artaud, un personaje bastante peculiar, con el que también tuvo muchos conflictos André. Pero bueno, resalto 6 puntos en esta primera tanda. Ahora estoy leyendo mucho, luego ya serán más fotos, luego será más ligero, después de estas 2 diapositivas. La declaración del 27 de enero de 1925. Estamos completamente decididos a hacer una revolución. Hemos decidido asociar la palabra surrealismo a la palabra revolución, solo para mostrar el carácter desinteresado, independiente y hasta absolutamente desesperado de esta revolución. La revuelta es nuestra especialidad y estamos dispuestos a emplear, en caso necesario, cualquier método de acción. Aquí no hay dudas de lo que están hablando, ¿no? No hay ironía, está claro. Más, el surrealismo no es un método de expresión nuevo o más fácil, ni tampoco una metafísica de la poesía. Es un medio de liberación total del espíritu y de todo lo que se le parezca. No pretendemos cambiar para nada las costumbres de los hombres, pero sí mostrarles la fragilidad de sus pensamientos y sobre qué inestables cimientos, sobre qué cavernas han edificado sus tambaleantes viviendas. Entonces, en la anterior veíamos el impulso revolucionario y aquí, como vemos, es una revolución no tan material, sino más moral, más espiritual, ¿no? Sobre la fragilidad de sus pensamientos. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo demostramos la fragilidad de sus pensamientos? Hay que huir de la aprobación del público, es necesario mantenerlo exasperado mediante un sistema de provocación y reto. Y vamos ya a los ejemplos. 1921, esto es un poquito antes del nacimiento del surrealismo, esto todavía es Dada. Este de la foto es Benjamin Peret, yo no sé pronunciar francés, seguramente se pronunciará mal, pero bueno, Benjamin Peret. Y los dadaístas, pero principalmente ya liderados más por Breton que por Tristan Tzara, hacen un juicio a un poeta que se llama Maurice Barrés.
Entonces, a este le acusan un juicio simulado, ¿no? Pero bueno, asiste gente porque la gente, el dadaísmo ya tiene cierto renombre en París y mucha gente acude a ver las cosas estrambóticas que hacen los dadaístas, ¿no? Entonces, este poeta, Maurice Barrés, o como se pronuncie, había sido un referente para los dadaístas y los surrealistas antes, pero de repente con la Guerra Mundial se había pasado a apoyar la guerra, a tener unos dichos anti-alemanes y pasó de anteponer la libertad individual a la convención moral. Entonces esto a André Breton y tal les exasperaba un montón y le decidieron montar un juicio que realmente era una performance, ¿no? Pero bueno, con los jueces, no sé qué, le llamaron a declarar, él no vino, entonces pusieron un muñeco de paja, pero bueno. Los dadaístas hicieron sus shows, sus performances, que la gente más o menos reía, aunque intentaba ser provocativos, pero ya la gente iba precisamente a eso, pero no pudieron con una cosa, y es que apareció Benjamin Peret disfrazado de soldado desconocido. Estamos en 1921, 3 años después de la Primera Guerra Mundial, que aquello había sido muy, muy definitorio para Francia. Entonces apareció Benjamin Peret vestido de soldado desconocido, pero con un uniforme alemán. Entonces, eso exasperó a la gente que había tolerado todas las movidas dadaístas, pero no podía con esto y empezó a gritar la Marsellesa, el himno de Francia. Y aquí Breton se puso muy triste, no por que la condena simbólica que le impusieron al poeta fuese la que él quería, sino porque este escándalo que había tenido efecto, ¿no? A partir de este disfraz de Peret. Entonces, esto es una contradicción porque realmente que haya escandalizado la figura del soldado alemán es lo que le da sentido a la acción, ¿no? Pero a la vez es lo que te pone triste porque estás comprobando que da sentido a la acción. No sé si me explico. Seguimos. En 1924, esto es una publicación que hacen sobre un poeta llamado Anatole France, como se pronuncia. Entonces, este era un señor ya mayor que había sido premio Nobel y representaba los valores de Francia, ¿no? Era un poeta muy conocido, muy querido, estaba a punto de morir y la prensa daba cada día el parte de su estado de salud, ¿no? Y pues claro, todo sentimentalismo y los surrealistas no podían con esto, no lo podían tolerar, además porque representaba como los valores de Francia, ¿no? Y le acusaban de haber intentado quedar bien con izquierda y con derecha. Y era todo lo que ellos estaban en la literatura. Entonces publicaron este panfleto de varias páginas, que hay textos de Breton, de Luis Aragón, de los surrealistas de entonces, con frases como con France, una pizca de servilismo humano deja el mundo, ¿no? Cuando se muera France, me refiero. France era un execrable charlatán de la mente, tenía que encarnar la ignominia francesa. Para que... Joder, no entiendo ni mi propia letra, me pasa como a Rajoy. Tenía que encarnar la ignominia francesa para que esta oscura nación se alegrara de haber prestado su nombre, porque se llamaba France, como el país, ¿no? Entonces, esto lo publicaron, lo distribuyeron por ahí, fue también un escándalo, todo el mundo estuvo muy enfadado por esto, porque era un personaje muy querido en la sociedad, y de hecho, el tipo con el que trabajaba André Breton, como digo, comerciando arte, porque este era el rico y el otro le aconsejaba qué comprar y qué no, les despidió. También estaba Luis Aragón trabajando con él por haber llegado a este extremo. Entonces fue despedido. Y bueno, esas son las consecuencias de este acto. Vale. Seguimos. En 1925... viene un poeta viejito a París al que los surrealistas les gustaba mucho y le van a hacer una cena de homenaje, pero a este sí que les gustaba. Entonces hay un tipo que va a estar en esta cena que se llama Paul Claudel, que es poeta pero embajador de Francia en Japón, y este es el ser detestable también.
Es conservador y Breton no soporta que llame a Rimbaud, que es uno de sus ídolos, un visionario católico. Además, este Claudel había llamado a los surrealistas pederastas y también le había enfadado mucho a Breton, ¿no? Entonces, imprimen este panfleto también de varias páginas con textos en contra de este tipo y lo distribuyen en la cena. Los ánimos estaban tensos, no sé qué, no sé cuál, hasta que estaban hablando un poco en tensión, hasta que alguien dijo «abajo Francia», y ya todo el mundo se enfadó, y una mujer dijo, una mujer también debía ser una mujer famosa, dijo «yo nunca me casaría con un alemán», ¿no? Y entonces Breton respondió «cuidado, estás ofendiendo a mi amigo Marx Ernst, te estás metiendo con mi amigo Marx Ernst», ¿no? Y entonces aquí ya se montó una bacanal, uno se subió a una lámpara, empezó a dar patadas a todo el mundo, otro se asomó por la ventana y dijo «¡Viva Alemania!», y había ya mucha gente abajo de la ventana que les había traído los tumultos, no sé qué, entonces subieron a pegarle, en fin, la policía le rescató, pero bueno, una gresca importante, también muy interesante con el identitarismo de Alemania o una persona que no se quiere casar con un alemán, ¿no? Que hoy nos parece muy ridículo, pero entonces soleviantaba las masas. Esto me parece lo interesante porque lo vemos ahora con distancia y podemos ver la ridiculez que es, ¿no? Ahora pues se casa un alemán con un francés o lo que sea, pues no hay ningún problema, pero entonces soleviantaba a la gente, ¿no? Y aquí la reflexión de Breton con este acto, aquí, claro, también los periódicos se meten mucho con ellos, pero sobre todo ya es con la derecha y los conservadores, ¿no? Los que no les gusta nada de esto. Y los comunistas sí que les gusta y son los que en este caso les apoya. Y Breton, su reflexión es que esto significa la ruptura definitiva del surrealismo con todos los elementos conformistas de la época. Más aventuras. Aquí tenemos ya unas más fáciles. Aquí sale Buñuel, lo podéis ver disfrazado de monja. En 1925 Buñuel estaba recién llegado a París y a él le gustaba mucho disfrazarse de lo que fuera. Y una ocasión estaba disfrazado de monja con algún amigo que también iría de monja o de fraile o lo que fuera, ¿no? Iba pasando por París y vio acercarse a dos gendarmes. Entonces se cagó de miedo debajo del hábito, porque en España, cuentan en sus memorias, esto estaba penado con 5 años de cárcel. Pero ya no podía escabullirse, ya los gendarmes venían de frente. Pero al cruzarse con ellos le guiñaron un ojo y le dijeron «buenos días, hermana, ¿qué tal está?». Y él dijo «bien, bien», y no pasó nada, ¿no? Pero bueno, otra anécdota más. Otra muy pequeñita también, aquí tenemos, como podéis ver abajo, nuestro colaborador Benjamín Peret insultando a un cura. Esta foto me gusta mucho porque es muy, muy inocente. Podría estar dándole los buenos días, diciéndole qué tal está su sobrina, pero bueno, le está insultando, ¿no? Esto es una foto publicada en la revista de los surrealistas en 1926. Aquí tenemos un cuadro de Dalí que es la Virgen, la silueta de la Virgen, y pone «a veces escupo por placer en el cuadro de mi madre, en el retrato de mi madre». Esto pues, también le costó que su padre le desheredara, le echó de casa y le desheredó. Estamos hablando de una revolución del espíritu siempre, ¿no? de mental, no una revolución material. Y este es todo el rato el enfrentamiento que tiene con los comunistas. Los comunistas le reprochaban a Breton y a los surrealistas que criticase a la familia, como estamos viendo aquí, a la patria y a la religión, como hemos visto en ejemplos anteriores, cuando son precisamente los elementos que le gustan a la burguesía. Entonces, claro, realmente a la burguesía, no, perdón, al proletariado. Entonces están soliviantando o incomodando al proletariado, que es el sujeto de emancipación del comunismo. Esta es la diferencia fundamental entre unos y otros. Otro ejemplo que también me gusta mucho, os voy pasando esto ya es más rápido, aquí esto lo cuenta Buñuel en sus memorias, están dos surrealistas perdidos, aburridos en un pueblo de Francia, y leen el periódico que no sé qué cadete de la academia militar ha obtenido la mayor graduación, ¿no? Entonces están ahí aburridos y deciden mandarle una carta llena de insultos
en la que dicen escupimos en los 3 colores, rojo, azul y blanco, que son los colores de la bandera francesa, y esperamos que los soldados destripen a las sucias tripas de los oficiales y las expongan al sol, ¿no? Cosas así. Y no dudaremos en darte una panda de azotes, cosas así, ¿no? Entonces le mandó la carta y uno de los surrealistas, bueno, les abrieron un proceso judicial, uno de los surrealistas tuvo que exiliarse a Rusia para no entrar en la cárcel y el otro tuvo que pedir perdón delante de la plantilla de la academia al completo. Y por supuesto este fue totalmente eliminado del grupo surrealista por haber pedido perdón, ¿no? Otro ejemplo, esto es la película La Edad de Oro que hizo Luis Buñuel y bueno, esto es un alegato en contra de la burguesía, en contra de la religión, en contra del clero, en fin. Una de las imágenes, bueno, sale un padre matando a su hijo con una escopeta, cosas así, ¿no? Imágenes muy desconcertantes. Una de las imágenes, esta es del final de la película, aquí está reinterpretando al Marqués de Sade, pero el Marqués de Sade es una persona que va vestida como Jesucristo, ¿no? Esto es ultra sacrílego. Pues esta película la exhibieron y poco después fueron los grupos de extrema derecha a quemar el cine, a destrozar las butacas y tal. Y estuvo prohibida en Francia durante los siguientes 50 años. Y el último ejemplo que pongo en esta tanda es el de esta esgala, que tiene arriba, como veis, un muñeco. Entonces este es supuestamente va con hormigas que había pintado Dalí. Este es un disfraz que llevó Gala en Nueva York en una cena de alto copete, una fiesta de alto copete, en el cual este muñeco representaba el niño Lindbergh asesinado. Lindbergh era el famoso aviador que creo que fue el primero en cruzar el Atlántico en avión y había tenido un hijo que años atrás había sido secuestrado y finalmente lo habían matado y entonces por estas fechas habían condenado a pena de muerte a su asesino. Y esto estaba en la prensa todos los días, así que Gala se disfrazó del niño Lindbergh asesinado. Esto causó una gran conmoción, tuvo que disculparse ante la prensa estadounidense. Pero lo peor no fue eso, sino que luego al volver a París, Dalí tuvo que disculparse ante Breton por haber renegado de un acto surrealista, lo cual era mucho más duro que disculparse ante la opinión pública, ¿no? Este es el último ejemplo que pongo de esta tanda. Como veis, no sé qué punto, qué tanto es arte o no deja de ser arte todo esto. Hemos visto unos cuantos escritos, poesía también hay otro. De hecho, el que finalmente acabó con la amistad entre Luis Aragón, que era un surrealista, uno de los del primeros, con Breton, fue un poema que escribió Aragón, en el que también mandaba que los soldados disparasen a sus oficiales o algo así. Y esto fue muy criticado y de hecho le abrieron un proceso judicial. Entonces, Breton no le gustaba, porque esto lo publicó Aragón en una revista comunista, entonces a Breton esto no le gustaba nada, lo criticó mucho, pero lo que el poema produjo, que es un escándalo, sí que le gustó. Breton aquí estaba entre una cosa y la otra. Pero bueno, finalmente le defendió y por unos motivos acabó su amistad aquí, no voy a entrar en todo esto, ¿no? Pero bueno, esto estaba hablando porque hasta qué punto todo esto es arte o no, ¿no? Este otro poema que causó que le abrieran un proceso penal a Luis Aragón. Tal vez estamos aquí hablando de la Gresca como una de las bellas artes. Es broma. Pero vuelvo, hacemos un poco de fast forward y vuelvo a la frase inicial. El escándalo ya no es posible, querido Luis. Hemos visto todo esto, ha sido muy escandaloso, se han dado de tortas, ha protestado la izquierda, la derecha, el público en general, ¿no? Pero la premisa de la que parto es la que he comentado al principio, que realmente lo que pasa ya en 1955, pasada la Guerra Mundial,
con un escenario muy distinto al de los años 20, es que las premisas de las que parten los surrealistas ya han sido muy integradas en la sociedad, precisamente porque ellos lo han hecho posible, no han muerto de éxito. Y algunos de los mecanismos que ellos utilizaban han quedado superados. Pero si ya nos ponemos en los jóvenes que había entonces, en los años 50, unos son los situacionistas, que tal vez conozcáis, no voy a entrar mucho en ellos, pero son los herederos espirituales del surrealismo después de la Segunda Guerra Mundial, también en Francia. Entonces, el primer número de su revista dice algo como: es necesario un movimiento, en 1958, es necesario un movimiento revolucionario que se apropie de la libertad de espíritu y la libertad de las costumbres que reivindicó el surrealismo. No es fácil formar hoy un movimiento más liberador que el surrealismo de 1924, y el de 1924 lo pone entre cursiva, indicando este es el surrealismo bueno, el primero, ¿no? Porque su carácter emancipador ahora depende de apropiarse de unos medios mucho más avanzados. Aquí se refiere básicamente a los medios de comunicación de masas, que ya tenemos el cine totalmente avanzado en esta época, la radio, que era mucho más incipiente en los años 20, y ya va a empezar la televisión. De hecho, en España creo que la televisión llega en el 58, 59, ¿no? Y por poner pocos ejemplos de después, que también causaron escándalo, estos son los letristas, que es el grupo primigenio de los situacionistas. En 1950 un tipo se disfrazó de monje benedictino o el que fuera, y en Notre Dame iban a televisar una misa. Entonces él se presentó como si fuera el cura que iba a hacer la misa y empezó a leer un manifiesto anticlerical. Entonces vino la policía, para su suerte, porque fue la congregación la que lo iba a matar, ¿no? Y la policía lo pudo salvar. Aquí está está preso de la policía, vamos. 1976, esto ya es Estados Unidos. Hay un artista, Joy Skaggs, a mí me gusta mucho ya no hablo de Breton, pero bueno, son sus herederos. Que había hecho en el 71 una performance en un parque de Nueva York y en contra de la guerra de Vietnam. Entonces, pues había hecho ahí unas cosas, leído unos manifiestos, no sé qué, y había invitado a la prensa. Entonces, al día siguiente fue todo ufano al kiosco a comprar su periódico, y el titular era algo así como: unos hippies fuman porros y dejan todo el parque destrozado. Entonces se enfadó muchísimo. Y a partir de entonces, él entonces era joven, sigue vivo, se dedicó básicamente a utilizar los medios de comunicación como su lienzo. Ha hecho muchísimas cosas, lo podéis ver por ahí, Joy Skaggs, pero esta es una de las que más me gusta, y es que en el 76 puso un anuncio en el periódico de un prostíbulo para perros en Nueva York. Entonces el anuncio era como: si tu perro se ha graduado de la escuela de canina, o si se ha portado bien, puedes gratificarle sexualmente trayéndolo al prostíbulo para perros en la dirección tal y cual, ¿no? Y mandó una nota de prensa a distintos periódicos que vieron la noticia, y en concreto una cadena WABC hizo un reportaje ya posicionándose en plan: esto es deleznable, tal cual. Y pues también sembró un escándalo muy gordo. La policía de Nueva York se posicionó en contra, el alcalde también, las asociaciones de animales, y le demandaron y le llamaron a un juicio. El juicio iba a ser el 1 de abril, que es el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Y entonces él convocó una rueda de prensa justo antes del juicio y dijo: no, todo esto se trataba de una broma, aquí no hay nada que hacer, ¿no? Y bueno, pues se quedó así. Pero su reflexión es que la cadena WABC nunca se desdijo del reportaje, y de hecho le decía: bueno, es que tú estás diciendo que esto era una broma para librarte de la acusación que te habían hecho, pero no era una broma, ¿no? Y más adelante también reflexiona: y muchos años después me encontré que en un libro ponía: en algún lugar de Nueva York hay un prostíbulo para perros, ¿no? Entonces aquí ha quedado como un bulo que sigue viviendo, porque pues, los medios de comunicación no lo desdijeron, ¿no? Y un último ejemplo de esta época que me gusta: ya en los años 80, en Australia, hay un grupo de tipos que se dedican a alterar los anuncios de lo que ellos definen como publicidad no sana, ¿no? Que básicamente es el alcohol, las bebidas refrescantes y el tabaco. Sobre todo el tabaco. Entonces,
esto es un subvertising clásico en el cual cogen el mensaje, le ponen unas letras, lo alteran un poco y lo convierten en otra cosa. Entonces aquí pone Peter Jackson, que es la marca de tabaco. No sé qué pondría en el original, pero you're coughing significa estás tosiendo, ¿no? Entonces esto es lo que te produce el tabaco. Boogaloo, que pone abajo, es el nombre del grupo. Entonces son muy divertidos, tienen un documental por ahí cortito, lo podéis ver. Boogaloo son unas siglas que dicen grafiteros que utilizan las vallas publicitarias contra las promociones o la publicidad no sana, esto en inglés todo, pero además Boogaloo es como fastidiar, ¿no? Entonces el nombre es bastante chulo, aunque difícil de traducir. Y también a estos les llevan a juicio, le pilla a la policía y llevan a un juicio y le pregunta al juez, a ver, usted si cree que lo que está haciendo está bien, ¿por qué estaba haciéndolo a las 4 de la mañana cuando no había nadie? Y dice, bueno, es que alterar 30 vallas publicitarias lleva su tiempo, había empezado, eran las 3 de la tarde cuando empecé, ¿no? Y su abogado está, no, porque en lugar de una le van a cargar 30. Pero bueno, al final se quedaron libres y el resultado fue que Australia fue el primer país en prohibir la publicidad de tabaco muy a principios de los 90, en el año 91, por ahí, ¿no? Así que, bueno, una campaña activista, artista, con éxito, podríamos decir. Bueno, aquí acaban los ejemplos. Un poco de teoría después de todo esto que hemos visto. Como os he comentado ya, la revolución de los surrealistas no es una revolución materialista, sino que es una revolución de la mente. Y el objetivo es hacer un mundo más estimulante en el que poder jugar y hacer cosas que no estén sujetas a la moral rígida, en especial de aquellos años de una moral religiosa, ¿no? También se posicionan mucho en el individualismo frente al colectivismo. Esto es un debate filosófico de todas las épocas, yo no lo conozco muy bien, pero bueno, al final, como la responsabilidad individual, ¿no? Esto es un Camus contra Sartre, más o menos, frente a una moral colectiva. Aquí está un poco también la esencia de todo. Y también es un arte, una forma de acción que está fuera de los circuitos del arte de instituciones. No significa que siempre lo esté. De hecho, una de las cosas que también hizo Breton fue programar en París una exposición a Marsens, el alemán, poco después de la guerra, lo cual era bastante arriesgado, ¿no? Y estamos dentro de un circuito de arte, pero programar un alemán cuando acaba de pasar la guerra pues era complicado. Y por eso aquí no estamos haciendo arte revolucionario porque estamos en una institución, pero bueno, hay que abrazar esta contradicción, no pasa nada, no siempre se puede ser revolucionario. Entonces, también lo que he comentado antes, esta contradicción que le pasaba a Breton, que se sentía desilusionado porque la gente se hubiera enfadado por el soldado desconocido alemán, pero a la vez es lo que daba sentido haberlo hecho, si no, pues no hubiese pasado nada, ¿no? Pero eso son precisamente lo que causa el escándalo, el traspasar los límites de del dogma y la moral, que puede ser los límites de la sociedad en general, como hemos visto en algunos casos, como el del poeta Anatole France, que todo el mundo lo quería, izquierda y derecha, o los de un grupo particular de derechas en este caso, ¿no? O también los comunistas muchas veces. Una también frase o pensamiento muy básico de esto es el arte. O en ningún caso deben subordinarse los intereses de la mente a las necesidades políticas. El arte revolucionario que promueve Breton no debe estar subordinado jamás a un interés moralista o partidista. Aquí se está refiriendo mucho a los comunistas, obviamente, ¿no? Que ya intentaban captar a la peña y ya estaban haciendo un arte realista en Estados Unidos, en Rusia, perdón, que sería muy chulo, pero no era arte porque mataba la imaginación. Y bueno, esto es la teoría de las 4 formas de ironía. Las explico sucintamente y pongo un poco los detalles que hemos visto. Empezaríamos preironía, que es la gente, todo el mundo se posiciona en todas de vez en cuando, no es algo claro, ¿no? Yo soy un metairónico, ¿no? Entonces la preironía es la gente que ve el mundo tal y como es y actúa tal y como es, la gente más corriente, ¿no? Y todos lo hacemos en algún momento de nuestra vida porque es el modo más fácil de estar.
La ironía sería aquellos que se aprovechan de la situación del mundo, que pueden ser los emprendedores, los empresarios que dicen, no, yo soy ecologista o yo soy verde, pero bueno, lo que quieren es venderte su producto, cosas así, ¿no? La postironía es donde se meten los idealistas y los moralistas varios, que pueden ser los comunistas de su época, también los falangistas, los fascistas, los feministas, todos los que quieren que su ideario se imponga sobre la sociedad, ¿no? Los idealistas en general. Y la metaironía sería aquel que ya está resabido del mundo y ya pues se da cuenta de que nada vale para nada y bueno, pues hay que vivir de alguna manera y es un poco lanza una mirada de risa desesperada hacia el resto de elementos. Entonces, en esta tabla que hemos visto de cómo romper los dogmas que han hecho los surrealistas, cuando los comunistas se enfadan mucho con ellos, los comunistas están en el grupo de la postironía. Tienen unos dogmas que están definidos aquí, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, toda la sociedad se enfada con ellos, con el caso de Anatole France, pues realmente están dirigiéndose a los de arriba, a los preirónicos y a los postirónicos, a los preirónicos más bien, perdón. Y depende de qué punto lo hagan, los surrealistas se posicionan de alguna manera entre todos los grupos, en cada una de las casillas. En la postironía es donde se enfrentan los grupos idealistas, los falangistas con los anarquistas, ¿no? Ahí están enfrentados todo el rato. Bueno, esto es por situarnos en esta teoría que me parece mucho más interesante, más allá de ubicar todo esto, pero lo podéis aplicar a otras muchas cosas. Si la buscáis está por ahí, la teoría de las 4 formas de ironía. Entonces, por volver a la cuestión de el escándalo ya no es posible en los años 50, André Breton también escribe en esta época, es bastante común en la actualidad, los años 50, que se reconozca que el surrealismo ha contribuido mucho a forjar nuestra sensibilidad moderna. Ha logrado, aunque no enteramente, imponer su escala de valores, al menos hacer que estos valores sean tomados en serio. Entonces, aquí realmente está también reconociendo un poco eso. Al final, todo esto es muy contradictorio porque es un proceso que ellos van mismo, o André Breton va mismo descubriendo. Entonces, el escándalo ya no es posible, pero él mismo admite que el surrealismo ha contribuido a forjar la sensibilidad de los años 50, ¿no? Y también... de alguna manera este es el fracaso porque todo este escándalo, el segundo manifiesto del surrealismo le escribe el acto surrealista más sencillo es disparar a ciegas contra la multitud, ¿no? Claro, en el 52 han pasado 7 años de la Segunda Guerra Mundial donde se ha disparado a ciegas contra todo el mundo. Sus poetas favoritos querían acabar con el mundo, promulgamos el fin del mundo, ¿no? Y claro, la Segunda Guerra Mundial había sido un poco eso, ¿no? Entonces él ya renegaba también de esa vieja forma de hacer las cosas, por decirlo así, ¿no? Pero aquí vuelvo a poner un poco más de teoría. Realmente lo que está pasando, esto es la pirámide de la hegemonía, que es un destilado de las teorías de Gramsci. No voy a entrar en esto, pero porque lo veáis. André Breton en los años 20 estaba en la fase de arriba, promoviendo cosas que eran revolucionarias porque no estaban aceptadas por el grueso de la sociedad, ¿no? Y su alcance son intelectuales que son los primeros capaces de pensar este tipo de cosas, ¿no? Y entonces ahí es cuando el escándalo llega a más gente, porque están realmente rompiendo las barreras de la moral de la gente de la época. Pero cuando vamos pasando para abajo, la fase de panfletización es cuando ya estas formas de actuar se vuelven un poco más fáciles de ver, llegan ya a más gente. Aquí podríamos decir que ya el surrealismo entra en los museos, ya está Dalí en los años 30 vendiendo sus obras por mucho dinero, ya en los 40, 50 también, ¿no? Entonces ya el surrealismo pierde la esencia revolucionaria porque ya se integra un poco en el estado de las cosas. Y ya en los años 50 pues podría ser esa fase de farisización, por decirlo así, en la cual pues ya están todos los magnates pujando mucho más por las obras de Dalí, se hacen exposiciones internacionales, ¿no? Y esta es la muerte, porque las premisas del surrealismo han quedado ya
pues ha perdido su carácter revolucionario, pero se han diluido entre la sociedad, por lo tanto la sociedad ha aceptado esas premisas. Un poco lo que decía Breton en la frase que acabo de leer, ¿no? Y así es como su revolución ha tenido éxito, pues promoviendo una sexualidad menos encorsetada que la que imperaba en los años 30, promoviendo unas cuestiones sobre la patria que igual en los años 20 no se podían hacer, pero ya después sí, ¿no? Sobre la importancia de las banderas, también estamos ya en la Unión Europea, después, bla, 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 con la Comunidad Económica, ¿no? Ya la religión pierde su peso, ¿no? Ya pues puedes declararte una persona no religiosa a partir de esta época. Estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces este es el éxito de los surrealistas, pero a la vez es porque es lo que ellos hacían ya no podía ser escandaloso, pero bueno, iban a venir otras personas, como hemos visto, a hacerlo escandaloso. Por continuar con las características que he comentado antes, las de abajo, traspasar los límites del dogma y la moral, no sé si ya lo he dicho, no estar subyugado a las necesidades políticas, que es no estar en el cuadro este de la postironía haciendo cosas para los comunistas, para quien sea, ¿no? Porque realmente eso no es una revolución de la mente, eso es estar subyugado a un grupo de presión política que va a limitar todo lo que no sea lo que le gusta a él, antes o después. Ahora puede decir que no, pero luego cuando tenga el poder, todo lo que no sea eso lo va a limitar, ¿no? Y esto es cualquiera, los comunistas lo hicieron, pero cualquier grupo que penséis ahora lo va a hacer. Vox, Podemos, quien sea. Y sobre todo, la cosa fundamental de este arte revolucionario de los surrealistas es la no aceptación de los valores dominantes, que son los que legitiman al poder, pero también son los más difíciles de ver, porque es el agua en el que nadamos. Entonces es como este símil que hacía Foster Wallace, que un pez le preguntaba al otro, ¿qué tal está el agua hoy? Un pez viejo le preguntaba a uno joven, ¿qué tal está el agua hoy? Y le decía el pez joven, ¿qué agua? ¿Qué es eso? ¿No? Porque realmente es muy difícil de ver cuáles son los valores dominantes, porque estamos plenamente imbuidos de ellos, para bien y para mal. Entonces, dicho todo esto, estamos en una... Yo digo que estamos en una activismocracia, y voy a pasar a la anterior, os voy a dar un poco más la chapa, porque yo creo que es un poco lo que ha permitido las redes sociales, en la cual se han juntado muchos grupos que normalmente no tienen acceso a un público muy grande, están como en las fases de arriba de la pirámide de la hegemonía, pero realmente han podido ahora llegar a un grupo muy grande de personas. Entonces hay una confusión muy grande de qué es activismo, qué es revolucionario, qué no, qué está en el poder, qué no. Y yo creo que ahora vivimos una activismocracia porque el gobierno se critica a sí mismo todo el rato, ¿no? Ahora esto es algo circunstancial, pero bueno. Pero ser activista hoy en día es algo que tú pones en tu currículum, y los artistas todos son activistas, ¿no? Lo ponen siempre en sus webs, artista y activista, ¿no? Y las empresas en la publicidad también son activistas. Hay que luchar por esto, hay que luchar por lo otro, ¿no? Y las instituciones también, hay que luchar por esto, hay que luchar por lo otro. Entonces, siempre ha sido un poco así, pero ahora es como muy reconocido. Entonces, dentro de un arte revolucionario, en los términos en los que lo plantea André Breton, yo ahora diría, hay que tener mucho cuidado si lo que tú dices como artista revolucionario de la mente lo ha dicho alguna vez una campaña de publicidad. Esto es muy, muy habitual. No voy a poner ejemplos... No voy a poner ejemplos concretos, pero bueno, yo creo que os dejo a vosotras que lo penséis. Si está subvencionado por las instituciones, también esto a Breton le dieron un premio en los años 50 o 60 antes de morir, de 300.000 francos. Él siempre fue súper pobre, pero lo rechazó porque lo más importante para un artista es su independencia. Si una institución te financia algo, realmente lo que quiere es, lo que hemos dicho antes, dar valor o dar sentido a los valores que legitiman al poder, ¿no? Y esto para Breton era impensable. Y sobre todo, cuidado con también los fines partidistas o moralistas, que ya he hablado mucho de esto, así que no voy a repetirlo. Y creo que ahora, bueno, como yo tengo que hablar un poco de mí, voy a hablar de mi libro, cosas que hemos hecho nosotras, inspirados por Breton, aparte de otras personas.
Aquí fuimos a la Gran Vía de Madrid a cortar la Gran Vía porque no hay nada que a mí personalmente me guste más que cortar el tráfico y cabrear a los conductores. Los coches son una de las formas de sumisión a la autoridad casi más grande que hay, porque tienes que trabajar para comprarte un coche y encima luego se queda obsoleto y además cada vez sacan un modelo más feo pero que parece más tecnológico, entonces tú quieres comprar este que tiene estas formas, no sé qué, ¿no? Y estas características. Entonces, bueno, fuimos a cortar la Gran Vía inspirados en una película de Edgar Neville, al grito de más sosiego, por favor. Y pidiendo la vuelta al mundo antiguo, entonces un señor nos mandó a Burgos y acabábamos antes. Luego, para también traspasar los límites de los dogmas de los grupos postirónicos, en este caso el PP, fuimos a las elecciones, una vez que ganó el PP, con esta campaña Menos Podemos y Más Torrenos, disfrazados de hipsters. Pero también fuimos a un congreso de Podemos, disfrazados de curas, para pedir un clero podemita, porque el PP siempre ganaba las elecciones porque tenía a Dios de su parte. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Pues poner a Dios de parte de Podemos, cosa que no había hecho. Y la gente se enfadaba mucho. Aquí el delegado de prensa de la Conferencia Episcopal de Extremadura, porque yo iba diciendo que era el cura, el padre Jerónimo García de la parroquia San Antón de Badajoz, entonces puso un tuit: típica mentira al servicio del comunismo, no existe ninguna parroquia advocada a San Antón en Badajoz, no sé qué. Y maldito bulo, en su afán de desmentir este bulo, dijo: no, esto no son realmente un cura y dos monjas, es un grupo tal cual que se llama Homo Belamine y hace estas cosas. Y el padre Jerónimo García realmente es un cura diputado de la Segunda República de izquierdas, ¿no? Pero realmente el nombre de Jerónimo García viene de Anónimo García, que es lo más cercano, que pasa por verdadero, no viene de ningún cura, yo no sabía de su existencia. Entonces, maldito bulo, ya sabéis, es una plataforma de fact-checking, de noticias falsas y todo eso, creó un bulo, y de lo cual estoy muy orgulloso. Sembrando las semillas de la confusión, que es el título de la ponencia. Y como en estas cosas todo el mundo se enfada, nos manda siempre a trabajar, que es el grito de guerra clase mediano. Entonces nosotros les devolvimos ese grito de guerra yendo a Logroño, al Camino de Santiago, diciendo: menos caminar y más trabajar. Y nos dijeron: hay que darles, a estos les hacen falta un buen par de bastonazos en los riñones. Sembrando las semillas de la confusión, traspasando los límites del dogma, creamos un grupo taurinos y veganos, diciendo que la única forma coherente de ser antitaurino es siendo vegano, porque los animales en las granjas sufren mucho más que los toros, que pasan una vida de espiporre y luego sufren 20 minutos, pero el cerdo que te comes sufre toda su vida, ¿no? Entonces, si realmente quieres ser antitaurino y no me vengas con el animalismo porque realmente es porque eres de izquierdas y te metes con la derecha, pues sé vegano. Y si no, abraza tu contradicción, pero no, la gente no la abraza, ¿no? Porque... Entonces, bueno, hicimos este artículo en El País, la gente también se enfadó mucho. Y luego pusimos una gran bandera de España, que decía Viva España feminista. Subieron 5 tíos, me dieron una paliza. Y por último, hicimos una web que ofertaba una ruta, la vil ruta de la manada, por la cual nos han condenado a 18 meses de prisión. Y yo he perdido mi trabajo como lo perdió André Breton, así que me siento heredero de él y de lo cual estoy muy orgulloso. Entonces, ya con esto acabamos. ¿Cuál es la conclusión de esto? Revolución de la mente, la imaginación es siempre inocente y no hay más. Pero el Fari lo sintetiza muy bien en esta frase: dejad que los chavales camelen. Y para mí esta sería la conclusión de toda la conferencia que el Fari resuelve muy bien aquí. Ya está. Muchas gracias. Preguntas, puntualizaciones. Breton no dijo eso en 1955. Voy a hacer eso que da tanto terror siempre en una conferencia, que es no formular una pregunta, sino hacer un comentario. Y tiene que ver con el título de la charla, ¿no? Porque el otro día, dándole vueltas, cuando me dijiste cómo le ibas a titular, lo de la semilla de la confusión, dije, bueno, pues
A mí, mi semilla de la confusión me la siembra cada año al inicio de curso una unidad de la universidad que se llama la Unidad para la Atención a la Diversidad y el Voluntariado. Porque al inicio de curso a los docentes nos mandan pues, ciertos informes, todo esto es súper anónimo y súper privado, de algunos alumnos que tienen algún tipo de discapacidad o necesidad especial, o no necesariamente una patología, pero sí pues necesitan de alguna atención, ¿no? Y últimamente, en los últimos años, cada vez nos llegan más informes pidiendo que usemos. A nosotros no se nos revela si hay un diagnóstico, no se nos dice, por supuesto. Solamente se nos dice, pues a esta persona hay que darle un 50% más de tiempo para realizar las pruebas, hay que ampliar el plazo de las tareas, no como unas condiciones, ¿no? Pero no, obviamente es algo muy íntimo, no se nos dice nada. Pues decía, cada año nos llegan más informes pidiendo que seamos literales, que evitemos los dobles sentidos, que no usemos la ironía. Entonces, claro, espérate un momento, me mandan a la fase preirónica en clases de arte contemporáneo. ¿Cómo me puedo manejar? Porque, claro, yo me dirijo a un público en general, no a una persona en concreto. Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Y para mí, todos los años nos falla, es la gran semilla de la confusión, porque uno usa la ironía y más en el mundo del arte, quiero decir, eso está a la orden del día, no solamente en estos ejemplos. ¿Cómo voy a limpiar estos discursos para intentar apegarme a la literalidad cuando precisamente eso es lo que yo les pido a mis alumnos que eviten? Así que ahí está el conflicto sembrado con en este caso no la institución o también, sino pues la academia. Y ya os he dado tiempo a que os relajéis y me digáis qué queréis preguntar. Ha recurrido a las estrategias así frontales, ¿no? En la última parte, en la que estáis físicamente, que os jugáis una paliza, ¿no? Quiero decir que eso es jugar con las reglas antiguas, ¿no? Que a lo mejor habéis pensado usar también en Internet, la programación es una forma de terrorismo y de provocación que te evita poner la cara, ¿no? Porque además parece que los tiempos están cambiando y vamos otra vez, cada vez más, ¿no? Vamos perdiendo derechos y vamos ganando dogmas, ¿no? Un puritanismo al alza en todos los sentidos, hombres y mujeres y niños y veganos. Entonces, no sé, quiero decir que está bien, pero que ponéis la cara directamente, ¿no? Y a lo mejor es interesante recurrir a que no te den del trabajo. No es que seas más cobarde o menos, sino que de alguna forma llegues a más personas o a las mismas. Tampoco creo que... Solo eso. Cuando habíamos hablado a los situacionistas, decían que las normas habían cambiado. Las normas son los medios de comunicación de masas y hoy han cambiado mucho más, ¿no? Entonces, todo esto que se hace en la calle, realmente el objetivo es sacar una foto y luego publicarlo por ahí. Lo bonito luego viene en las redes sociales. O sea, que la tecnología está siempre presente, no es a la persona que te ve entonces. Pero, de hecho, hemos utilizado cosas que no se han hecho en la calle y es por la que me han condenado 18 meses. O sea, que lo más peligroso no está en la calle. Si es que además que te partan la cara, bueno, se te hincha el ojo y luego se va en un mes, que ya me pasó. Pero lo otro es mucho más gordo, ¿no? Entonces, nadie está a salvo realmente, ¿no? Hola, buenas. Aquí estoy. Bueno, partiendo de que creo que muchos de entiendo que sois un colectivo de vuestros planteamientos acerca del arte, no los comparto. El tema del Tour de la Manada, que se ha pasado así un poco por encima, me pregunto también te pregunto a ti y le preguntaría a otros artistas si los daños colaterales, como pueden ser hacer daño a esa persona, ¿no? Que es esa chica que fue víctima de aquello, pues beneficia a una mayoría, ¿no? Que entiendo que el arte no tiene por qué beneficiar a la mayoría, pero no sé, me gustaría saber realmente cuál es la motivación principal en esa acción, que me hubiera gustado que contaras un poco más a fondo. Como no ha sido así, pues te pregunto. Pues mira, gracias. No te voy a responder porque nos podemos tener aquí toda la noche y no vamos a llegar a una conclusión. Este tema es muy complicado
Y, o sea, daría para empezar muy por abajo y empezar a construir el edificio. Siento no poder responderte, si quieres luego unas cañas hablamos, no tengo ningún problema en hablar de esto, lo que pasa es que si no, creo que este foro no da el espacio para poder hablar de ello, eso creo que es lo que ocurre. Pues entonces me voy a quedar con la parte en la que te pregunto si crees que el arte, creo que lo has llamado posirónico o metairónico, no sé en qué parte de la tabla estaba. En este caso, si el arte ofensivo, digámoslo así, resulta beneficioso ¿para qué? Te pregunto yo a ti, ¿para qué crees? Es que, o sea, sí que te vuelvo a repetir toda la charla, pero es que volveremos a empezar desde el principio con Breton. Cuando la gente, cuando la señora esta le dice, era una señora famosa, no sé cómo se llama ni por qué era famosa, ¿no? Pero dice, yo jamás me casaría con un alemán. Y Breton le dice, está usted ofendiendo a mi amigo Marsens, ¿no? Realmente aquí la moral es viva Francia, sentimentalismo alrededor de la guerra, un esfuerzo belicista de la nación muy gordo, que por una parte tiene una parte positiva. La moral tiene una parte positiva, que es la cohesión de la sociedad en torno a unos valores comunes y un sentimiento de comunidad y de pertenencia al grupo que todo el mundo necesita. Pero todo parte de algo positivo. La religión, el catolicismo también empieza así, pero se va degenerando conforme una sociedad va avanzando y la moral que antes existía se va degenerando porque la gente se va aprovechando de ella. Entonces aquí es cuando elementos de este carácter, como son los situacionistas, los surrealistas y hay muchos otros, tienen que poner los puntos sobre las íes. Entonces, si tú me estás diciendo un arte que ofende, mira, yo no creo que estoy haciendo arte porque me parece, yo qué sé. Bueno, esto es un ciclo de arte, por eso Bueno, pero bueno, pues si me quieres llamar artista, pues bien. Antes le decía a Tatiana, si me quieres llamar sinvergüenza también me le estás llamando un poco, ¿no? ¿Qué me ha beneficiado esto a mí? En nada. O sea, ¿qué te puedo decir? En absolutamente nada. Bueno, yo pensaba como en quizá un planteamiento ingenuo, preirónico, que es, pues yo voy al Prado y veo un Velázquez que me da gustico, ¿no? En el corazón, aunque sea una tontería de beneficio social, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pensaba en qué beneficio o para quién hay en eso. Pues mira, es que te vuelvo a repetir esto. ¿Qué dice Breton en 1955? ¿Cómo? Perdona. ¿Qué dice Breton en 1955? ¿Me lo puedes recordar? El escándalo ya no es posible. Entonces, ¿qué ha ganado la sociedad? Es que, joder, lo he dicho, una moral sexual más abierta, el no tener que someterse a unos dictados religiosos muy importantes que son los que operan en los años 20, el poder cuestionar la patria, ¿no? Todo eso es lo que ha ganado. No, esto no lo ha hecho posible solo Breton y los socialistas, hay mucha otra gente operando, pero al final es poner contra las cuerdas a la moral. Esto es el cinismo de toda la vida de Diógenes de Sinope, ¿no? Reinterpretado de varias maneras. Y a mí esto me parece fundamental, porque si no nos podemos lamer todos los culos y decir, oh, qué bien, ¿no? Pero al final, estas son las estructuras, los valores que el poder utiliza para legitimarse ante la gente. Y yo de eso es lo que creo que hay que tener mucho cuidado y es lo que es que de nuevo me vuelvo a los años 30 para que veamos la diferencia con ahora. El patriotismo de Francia, ¿no? Esto es una cosa que el poder utiliza para legitimarse y mandar a la gente a morir a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues esto es lo que había que subvertir. Alguien de entonces se preguntaría, ¿y qué gana Francia con esto? Pues se vería 30 años después. Cuando yo digo que vivimos en una activismocracia, los activistas de verdad realmente lo van a pasar mal, porque lo que ellos plantean, los beneficios pueden verlos dentro de muchos años, pero en principio van a estar perseguidos si realmente son activistas de algo, ¿no? Es que ahora todo el mundo es activista de todo y entonces, bueno, pues ser activista de lo mismo que dice Telecinco o hacer un fanzine de lo que dice Telecinco, me parece que para eso veo Telecinco directamente, que está mejor hecho, ¿no?
No sé si me estoy explicando un poco. Yo no lo estoy entendiendo, pero supongo pues que sí. Muchas gracias. Por eso te digo que es que no creo que... No sé, vamos, si quieres luego hablamos en las cañas y Sí, podemos desde debatir. luego. Gracias. Hola. Yo estoy contigo, estoy de tu parte, pero quería proponer una cosa también un poco para molestarte. Vienen los nazis. Vienen los nazis. Si vienen los nazis, ¿qué hacemos? ¿Salimos a luchar o no luchamos? A ver. Te voy a responder con Bretón de nuevo. A Bretón le vinieron los nazis. Dalí de repente hizo un texto que decía: me encanta Adolf Hitler porque es muy apuesto y no sé qué. Realmente está siendo irónico, le da igual a Adolf Hitler porque a Dalí se la sopla todo, ¿no? Bretón se exilió a Estados Unidos con la Guerra Mundial, ¿no? Mucha gente criticó eso. Bueno, no sé, puede ser criticable. Para eso está George Orwell, que vino a luchar a España en la Guerra Civil. Pero, desde luego, he hablado mucho del conflicto entre los surrealistas y los comunistas, porque con la derecha realmente no hay nada que hacer. O sea, la derecha es despreciable por naturaleza para los surrealistas, ¿no? Entonces, realmente los nazis son despreciables para los surrealistas. Igual, aquí ya está, depende de quien quiera. Lo que digo, George Orwell se vino a luchar con el fusil, otros se quedaron en su casa escribiendo. No sé, pero sí, obviamente es que es como una pregunta tan de perogrullo, ¿no? O sea, me parece guay, pero obviamente, o sea, que obviamente los nazis no son del agrado de esta gente ni de nadie. Es que al final, si los surrealistas defienden la libertad de la imaginación, todos estos movimientos post'irónicos tienen un breve brote de imaginación, y los nazis también propusieron cosas nuevas, aunque sea que mal jodidos, no sé, pero alguna otra cosa nueva. Además, tenían unos uniformes muy chulos. Pero fuera de eso, una vez que está hecho eso, el resto ya es todo censura y tal. Entonces esto es, desde luego, algo que no está fuera de algo que los surrealistas pueden aceptar, ¿no? Por supuesto, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Sí, vamos a ser todos nazis, ¿no? Obviamente no. Buenas tardes, Sano. Bueno, yo sigo a Homo Belamine casi desde su inicio. He comprado alguna cosa. Vamos, conozco un poco el trasfondo de lo que estabais haciendo. Mi pregunta es, ¿cómo seguís haciendo cosas? Porque últimamente, aunque recibo la newsletter, no veo actividad. Pero antes de que me responda, quería hacer un comentario un tanto crítico. Creo, o sea, aun conociendo lo que hacéis, la verdad que yo soy bastante seguidor no solo de vosotros, sino de ese tipo de activismo un tanto, no diría surrealista, ácrata o, bueno, como te has definido, cínico o irónico. No dejo de pensar ahora, viendo la conferencia, que quizás el pecado que tiene Homo Belamine es haber sido un tanto naif. Naif en el sentido de que al tener como referente a Bretón y las siguientes referencias que has puesto sobre, no solamente sobre el surrealismo, sino de guerrilla de la comunicación, bueno, los grupos estos que has puesto, y pienso que hoy en día hay que, o sea, y también poniéndolo en contexto con el Tour de la Manada, hay que jugar con los medios. O sea, no puedes dejarte llevar o dejarte aplastar o dejarte un poco que te manipulen y te vapuleen. Ahí no sé si conoces a los Yes Men, el colectivo Yes Men, que me parece que ellos sí han sabido jugar muy bien con los medios de comunicación para soltar una serie de proclamas, una serie de performances, llamémoslo como queramos, pero por ejemplo Bhopal, que no dejó de ser un escándalo, pero al mismo tiempo engañan a los medios de comunicación, toman el pelo a la empresa química, que ahora mismo no me acuerdo, y al final también hay un beneficio social, de la misma manera que el surrealismo, entiendo que ha habido un beneficio social por esa serie de acciones o todo ese... Bueno, no quiero extenderme tampoco mucho.
Pero mi pregunta es, ¿a partir de la condena habéis decidido dejarlo? Porque eso creo que tampoco Bretón estaría orgulloso de que te hayan echado de tu trabajo, igual que lo echaron a él. Pero creo que no se sentiría tan orgulloso de ver que por una condena, que entiendo que duele, y sobre todo el dinero, dejáis de hacer lo que estáis haciendo. Es decir, al final, por una serie de medios de comunicación que os machacaron, os habéis dejado vencer. Esa es mi pregunta y espero que sigáis haciendo cosas. Sí. Gracias por la pregunta, gracias por tu apoyo. Cierto de Naif, y vuelvo a otra cosa que he dicho sobre Bretón, cuando se ponía triste de que la gente se escandalizase por el soldado alemán desconocido. Ahí está un poco la contradicción y el espíritu naif de vamos a hacer esto para que pasen cosas, pero a la vez te pones triste de que pasen cosas. No hacemos nada porque no podemos. O sea, la condena es una losa brutal que acaba con toda tu vida. No, así de claro, durante muchos años, a todos los niveles. Entonces, no podemos, porque no podemos otra cosa más que empezar a pagar dinero, lidiar con textos judiciales que son mucho más difíciles de entender que un libro de Hegel. Y eso es lo que nos hemos dedicado. Yo he hecho un máster en Derecho Procesal y Penal en los últimos 3 años. Eso es lo que he hecho porque no puedo hacer otra cosa. Entonces tú dices, oh, he hecho mal, he hecho muy mal, soy muy malo, no sé qué. Por favor, ¿puedo pasar página? No, te llega una carta y tienes que pagar 6.000 euros mañana. Pues, ¿qué quieres que haga? No se puede hacer otra cosa. Entonces, realmente no vamos a hacer nada más. Somos la Mini ha muerto. Estamos aquí además en las instituciones, pues hemos muerto porque es lo que hemos dicho, ¿no? Para bien o para mal, habremos hecho algo bien, tal vez, algo mal, no lo sé. Pero bueno, ya es parte de una cosa que murió Bretón. Después de la Guerra Mundial volví a Francia y seguía insistiendo, a pesar de todo esto que he dicho, en demostrar por qué el surrealismo seguía siendo importante en la Francia de los años 50 y 60. Realmente era muy importante por la inspiración que podía dar, pero ya tenía que tomar otras formas, ¿no? Por eso he leído esa frase de los situacionistas, ya había otras cosas sobre el tablero, ¿no? Entonces, bueno, pues ha muerto con la condena, no podemos hacer nada porque la condena es salvaje realmente, ¿no? Entonces, aquí ha muerto, ya está. O sea, yo soy partidaria de que al final el arte y el activismo es constantemente provocación. Y nunca en la historia del mundo nadie ha dado nada pidiéndolo por favor, nunca. Plan, siempre ha sido a partir de actos muchas veces súper trágicos en cuanto se ha hecho algún tipo de cambio. Entonces, nunca nada llega a ningún punto pidiendo las cosas por favor, pero ¿cuándo está bien parar? O sea, a mí me gustaría saber en qué punto está bien parar o tomarse un tiempo para pensar las cosas o ir más lento para poder hacer un cambio más significativo sin tener que parar una carrera de golpe, supongo, como te ha pasado a ti y tal. O sea, si pudieras volver a repetirlo, ¿lo pensarías mejor o lo harías exactamente igual? Es que cuando parar yo creo que es la pregunta de todo el mundo, ¿no? Los viejos que siguen insistiendo en lo mismo siempre, ¿no? Yo me reía mucho antes de los viejos que seguían votando al PP porque el PP inauguraba autopistas. Entonces, para mí el símil es muy bueno. Los viejos, pues, es la típica estampa de un viejo viendo una obra, ¿no? Porque, claro, pues vienen de un escenario en los años 50 en el que no había carreteras, tenían que ir de pueblo al pueblo yendo en burro. Entonces, de repente llegas de Madrid a Barcelona en 8 horas en coche y todo el mundo tiene coche y cada vez un coche mejor. Y entonces, pues, ¿qué quieren? Hacer más autopistas, porque era lo que en su época funcionaba, hacer autopistas, el desarrollo de los años 60 y 70, ¿no? Pero ahora son viejos y los problemas son otros, ya no hace falta hacer más autopistas, ¿no? Esto de las radiales de Madrid, bueno, pero el PP viene de autopistas y por lo tanto los viejos le votan. Es un pensamiento muy básico que podemos desarrollar, pero para que me entiendas, ¿en qué momento hay que parar eso? Pues un poco pasa con todo, ¿en qué momento los Rolling Stones tienen que dejar de tocar, ¿no? ¿En qué momento Bretón tiene que dejar de insistir en el surrealismo? Aquí está ya el sentimentalismo y la autocomplacencia. Cuando algo
te ha servido en un momento de tu vida, probablemente dentro de unos años cambiará, el mundo ha cambiado y ya eso ha sido aceptado. Hemos hablado de surrealismo, pero también lo que a ti te preocupaba como adolescente, cuando tengas 40 años, probablemente habrá preocupado a todos los adolescentes parecido, ¿no? Que es enfrentarse con los padres o con la sociedad de entonces, y cuando tengas 40 años tú ya has accedido al poder, tu generación ya ha accedido al poder, y por lo tanto eso ha cambiado. Pero si te quedas todavía con tu movida adolescente de esto estaba muy mal, pues igual ya no está mal. Me repito a lo del PP, y pueden ser otros muchos ejemplos. ¿Cuándo parar? Es la gran pregunta, que yo creo que no hay respuesta, ¿no? Al final hay un elemento trágico. Pues Bretón podía haber parado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Elemento trágico, paramos, otra cosa. Un elemento trágico es un buen momento para parar. Y nosotros vamos a parar aquí. La charla y la actividad de Bob Lamine. Ah, no, que hay una pregunta más. Media. Vamos todavía con tiempo. Bueno, gracias por la charla y por todo, pero yo quería preguntar una cosa, porque me he quedado un poco desubicada, creo. Y bueno, como en la duda de ahora sobre, no, es que los cambios le deben su razón de ser a la tragedia, bueno, también estamos un poco dando por hecho, y creo que somos víctimas de nuestro contexto, porque en muchas afirmaciones yo creo que se daba por entendido que es que el arte le debe al cambio, que parte de la razón de ser del arte debe ser cambiar el mundo, y yo creo que no. Ahora todos somos muy activistas, pero no creo que la función del arte sea el activismo. Sí que es cierto que el arte ha conseguido cambiar muchas cosas, pero porque en ocasiones el arte lo que hace es evidenciar la realidad en la que se encuentra, pero entonces el arte no está cambiando nada, lo está cambiando la vergüenza. O sea, la vergüenza de la verdad que se ve reflejada en determinadas piezas son lo que incita al cambio, pero la función del arte no creo que sea cambiar, y creo que en muchas de las piezas que has expuesto no se trata de un arte revolucionario que cambia, se trata de un arte que evidencia una verdad que lleva a la vergüenza, que a lo mejor sí que lleva al cambio. Yo no sé si tú partes de esa premisa de que el arte cambia, o te ves más como alguien que señala cosas que ya existen. O sea, es mi duda / aseveración, cosa que odio, pero bueno, aquí está. Ya. Muy interesante, y yo la verdad es que no sé qué hago aquí pontificando sobre nada para empezar, ¿no? Pero bueno, sí, es perfectamente válido. Al final, o sea, yo realmente no tengo ni idea de arte ni nada, pero leí una vez una cosa que decía, el arte tiene 3 fases. Una es el asombro, que es una persona que se asombra ante una realidad. Luego, la segunda fase es la ejecución, entonces, o la interpretación, cómo coges esa realidad y la conviertes en algo. Y la tercera fase es la reacción a los demás. Y aquí era Duchamp, creo que decía que esa es la verdadera fase del arte, ¿no? La reacción de los demás. Entonces, el arte demuestra algo que hay en el mundo porque lo está interpretando de una manera, si es arte de verdad, yo entiendo que novedosa, ¿no? Es sorprendente. Entonces, como lo interpreta de manera sorprendente, la gente ve el mundo que se ve todos los días, pero de una manera distinta. Ahí está este proceso de fascinación o de sorpresa, ¿no? De esta tercera fase de la gente. Y aquí es donde ya se puede producir el cambio. Que no es un cambio radical, no es un cambio que pase de la noche a la mañana, pero es un cambio que de repente, mira, hay esta idea nueva, este lo ha hecho así, y entonces el espectador lo concibe las cosas de un punto de vista distinto, pues ahí se está produciendo un pequeño cambio, un pequeñito, ¿no? No sé. Entonces, yo creo que es verdad, pero también que al final, en esta tercera fase de la recepción del arte, es donde puede estar eso, que puede... Esto es ya una cosa muy teórica, no sé. Esto es una idea que puede ser totalmente falsa, pero ahí la dejo. Bueno, pues con el anuncio de la muerte... Uy, que me mato. De la muerte, que aquí está HAL 9000, que sobresale mucho más de lo que pensáis. Con el anuncio de la muerte de Homo Belamine y la constatación de esta pequeña porción de responsabilidad que tenemos nosotros al haberlos traído a la institución, pues damos por concluida esta charla, y muchas gracias, Anónimo, y muchas gracias a todos.